Segunda Timoteo capítulo 2, hermanos, seguimos con nuestra serie, ahí en el segundo libro de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, y hoy vamos a ver desde el verso 8 al 13. Aunque mencionamos versos 8 y 9, creo, vamos a profundizar un poquito más nuevamente en esos textos. Entonces nos quedamos la semana antes pasada en la antesala de este llamado riguroso de Pablo a Timoteo a ser un buen soldado de Jesucristo, a ser un hombre esforzado en la obra del Señor. Pablo estaba desafiando a este joven discípulo, a este joven pastor llamado Timoteo, a esforzarse en la gracia que hay en Cristo Jesús y asumir su rol, mostrando el ejemplo de tres trabajos o tres roles sumamente demandantes. El soldado, les dijo Pablo, que sufre penalidades. Él le dice ahí en el verso 2 o 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y un soldado que también desiste de los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el de atleta, que compite legítimamente bajo un estricto reglamento, bajo reglas. Así también Timoteo debía competir de acuerdo a las reglas que ya han sido establecidas por el Señor. No estamos para inventar nada, sino para hacer lo que Dios ya ha mandado en su palabra. Y el trabajo del labrador, ¿cierto?, que trabaja exhaustivamente en la tierra antes de ver el fruto. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, antes de ver los frutos, él debía trabajar, antes de participar y gozar de esos frutos. Pero siendo honestos, si nos quedamos ahí en el verso 7 o verso 6, nos quedamos un poco sin aliento. ¿Por qué? Porque la vida cristiana expuesta en esos términos parece complicada y para cumplir todo esto que Pablo le está diciendo a Timoteo, podríamos decir quién es suficiente. ¿Quién puede trabajar como un soldado, soportar como un soldado, trabajar como un labrador, correr estrictamente de acuerdo a las reglas como un atleta? Pero los versos siguientes nos alientan a entender y alientan a Timoteo de que no hacemos esto solos. No hacemos esto en nuestras propias fuerzas. Y como dice el verso 1, Timoteo debía fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque para esto, ¿quién es suficiente? Imagínense, Timoteo propenso al desaliento, según los textos que hemos visto tanto en 1 y 2 Timoteo, expuesto al temor quizás por todo lo que se le venía, también expuesto a enfermedades estomacales. Dice Pablo al final que Timoteo debía usar un poco de vino por sus frecuentes enfermedades al estómago. Entonces quizás se abrumó un poco, se abrumó un poco Timoteo al ver esas líneas, pero las palabras siguientes del apóstol Pablo son consoladoras también, y es lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Versículo 8 al 13. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Oremos al Señor. Bendito Dios, una vez más vamos delante de su presencia, suplicándole, Señor, luz para nuestras vidas y corazones, para poder entender, Señor, su santa palabra. Oh Dios, que tu palabra sea poderosa en nosotros, que tu palabra, Señor, nos santifique cada día más, que tu palabra pueda alentar los corazones débiles y que pueda, Padre Celestial, corregir también los corazones que permanecen en pecado y que pueda dar luz al alma en tinieblas. Oh Dios, es tu palabra y tu palabra es poderosa. Tu palabra convierte el alma, tu palabra no vuelve a ti vacía, tu palabra es como martillo que quebranta la roca, Señor. Sigue quebrantando nuestros corazones y moldeándonos a la imagen de Cristo. Te lo pedimos
en el santo nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, la pluma de Pablo, para escribir estas palabras ahí, recordemos que Pablo estaba encadenado en la prisión fría, en la prisión, en el calabozo mamertino ahí en Roma. Y ahora Timoteo le escribe para dejar sobre sus hombros la gran responsabilidad de predicar el Evangelio, de llevar el estandarte, de llevar la verdad, de predicarlo no solamente a los inconversos, no solamente a aquellas personas que no conocían el Evangelio, sino predicarlo a los creyentes y afirmar sus corazones y consolar sus corazones a través del Evangelio. Entonces, Pablo le dice todo esto a Timoteo, le dice, tú debes soportar como un soldado, debes trabajar como un labrador, como un agricultor, debes correr de acuerdo a las reglas como un atleta, pero ahora Pablo consuela su corazón con la esperanza que nosotros tenemos en el Evangelio y la fidelidad del Señor, el carácter de Dios. Pasa de las exigencias, ¿cierto?, a lo maravilloso y consolador que es conocer quién es nuestro Dios y cuál es el Evangelio que nosotros predicamos. Pasa del esfuerzo del hombre al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Después de lo que tenía que hacer Timoteo, ahora mira el Evangelio. Y quizás nos adentramos a uno de los pasajes más profundos, más cristocéntricos y pastoralmente consoladores de toda la Escritura. No el más, sino uno de los más. Un pasaje que nos recuerda que cuando nuestras fuerzas flaquean, cuando en el camino cristiano nuestras rodillas se doblan, tenemos un Dios que permanece fiel. Tenemos un Dios que no puede negarse a sí mismo. Y vemos y experimentamos la fidelidad absoluta de Dios hacia nuestras vidas constantemente. Entonces, lo primero que Pablo le dice aquí a Timoteo es: acuérdate de Jesucristo. Versos 8, 9 y 10. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Hermanos, y aquí Pablo le da una especie de cura a Timoteo para la amnesia espiritual, porque nosotros a veces olvidamos el evangelio de la vida cristiana. En medio de las dificultades nos cegamos y no recordamos este imperativo que Pablo le da a Timoteo y le dice: acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo. O sea, en otras palabras, lo que le está diciendo en el original Pablo a Timoteo es: mantén tu memoria en Cristo, mantente recordando el evangelio de Jesucristo y lo que Cristo hizo por nosotros. La pregunta es: ¿por qué Pablo le pide a un pastor como Timoteo que se acuerde de Jesucristo, que se acuerde de Jesús? ¿Acaso Timoteo lo había olvidado? No en un sentido intelectual. Evidentemente no olvidamos a Cristo en un sentido intelectual. Pero sí a veces corremos el riesgo de sufrir esta amnesia espiritual. ¿Cuándo? Cuando las dificultades nos aprietan. Cuando las cosas se vuelven difíciles en la vida. Cuando en la vida comenzamos a tener conflictos, cuando el matrimonio se torna difícil, cuando la economía colapsa, cuando comienzan en el trabajo, ¿cierto?, a perseguirnos por causa del evangelio. Entonces tendemos nosotros, una tendencia natural del hombre, a sobredimensionar el problema y a olvidarnos del evangelio. Y a olvidarnos de Jesucristo, y a empequeñecer a Cristo, a empequeñecer el evangelio, a empequeñecer a nuestro Dios. Y nos dejamos gobernar por las dificultades. Olvidamos quién es el Dios al cual nosotros servimos. Entonces, para contrarrestar el probable o posible desánimo en el futuro de Timoteo, Pablo presenta dos verdades aquí acerca de Cristo. Número uno, le dice Pablo que es del linaje de David, ¿cierto? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Esto no es un mero dato genealógico, no simplemente Pablo está tratando de recordarle que Cristo viene de David, sino que está afirmando a Jesús como el Mesías prometido,
como el heredero del pacto davídico, el pacto que Dios había hecho con David, dándole un trono eterno. O sea, está diciendo Pablo a Timoteo, Cristo es ese rey prometido, ese rey por siempre y para siempre. Y como rey nos recuerda que Él cumple sus promesas y que Él gobierna y hace todo conforme a su voluntad. Cristo es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios y rey. Él es rey, Él proviene del linaje de David, Él es el Cristo que había de venir, Él es el Mesías prometido, anunciado por todos los profetas, que ese Cristo había de morir y resucitar por nosotros. Por eso luego le dice Pablo, del linaje de David, resucitado de los muertos. O sea, ese del linaje de David que se hizo hombre, que se humanó, se hizo como nosotros, murió en una cruz, pero no solamente murió en una cruz, sino que resucitó al tercer día. Él no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó de entre los muertos. Y Él es el primogénito de entre los muertos, dice la Escritura. O sea, Cristo es el primero en resucitar, pero no en resucitar como cualquier otro que antes había resucitado, sino resucitar en un cuerpo glorificado para ascender en el cielo y recibir el título de Señor en su estado de exaltación. Y la resurrección de Cristo es la declaración legal de Dios de que nuestra deuda ha sido saldada, de que nuestro pecado ha sido perdonado, de que la deuda por el pecado ha sido pagada, porque Cristo murió por nosotros, pagando por nuestros pecados, y Dios lo resucitó de entre los muertos para declarar que Él tiene victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, para que nosotros pudiésemos también tener esa victoria en Él, esa vida eterna en Él. La muerte está vencida, el poder del pecado está vencido, porque Cristo resucitó de entre los muertos y hoy tenemos vida eterna. Entonces acuérdate, Timoteo, de estas verdades, acuérdate de que Cristo es rey, de que Él gobierna aún en medio de las dificultades. No va a ser fácil la tarea que tú vas a hacer, pero recuerda que Él es Señor, recuerda que Él reina, que Él está en su trono y que también Él resucitó de entre los muertos por nosotros para darnos vida eterna. ¿Ven esta conexión con los versos anteriores? Los versos anteriores, en otras palabras, Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate. Y probablemente Pablo sentía temor, Timoteo sentía temor. Entonces Pablo le dice a Timoteo, en otras palabras, ¿tienes miedo a sufrir como un soldado? ¿Tienes miedo a trabajar duro como un labrador? Bueno, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de que Él ya venció la muerte. Acuérdate de que Él es rey. Y que Él también sufrió por nosotros, y que Él soportó la muerte, soportó el sufrimiento hasta la muerte de cruz, por nosotros, por nuestro pecado. ¿Estás cansado como el labrador? Bueno, acuérdate de Jesucristo. Su resurrección garantiza que nuestro trabajo en el Señor y nuestro esfuerzo no es en vano. No es en vano. Todo lo que tú puedas hacer, Timoteo, por la obra de Dios, por los creyentes, por la iglesia, no va a ser en vano. Entonces mira a Jesucristo. Recuerden, yo les cité la semana antes pasada Hebreos capítulo 12, donde nos dice el escritor de Hebreos que debemos considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, nos está diciendo el escritor de Hebreos, mira a Cristo, mira al Salvador, mira lo que hizo en la cruz para que tu ánimo no se canse, para que tú puedas hallar paz, hallar gozo, hallar descanso en la cruz de Cristo, en lo que Él hizo por nosotros. Y Pablo dice, después en el verso 9 del texto, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, más la palabra de Dios no está presa. La palabra malhechor, aquí usada por Pablo, era un término usado para criminales de la peor calaña. O sea, los peores criminales, como los ladrones que fueron crucificados al lado de Jesús. Pablo muchas veces fue tratado como el peor de los delincuentes. Cuando nosotros vemos en Hechos 16 que él fue también apresado, dice la Escritura que fueron sus pies puestos en el cepo y fue puesto en el calabozo de más adentro. Se ha tratado como el peor de los delincuentes, de la peor calaña. Y Pablo dice, yo sufro
penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, o sea, como un delincuente, mas la palabra de Dios no está presa. O sea, este imperio romano trataba al apóstol Pablo, a este siervo de Dios, prácticamente como un terrorista, como el peor de los malhechores. Sin embargo, en medio de esto, en medio de las prisiones de Pablo, en medio del sufrimiento de Pablo, en medio de este trato que le daban los romanos a Pablo, se escucha este grito de victoria del apóstol Pablo y este poder de Dios que alienta a Timoteo a través de estas palabras de Pablo cuando él le dice, mas la palabra de Dios no está presa. Yo estoy apresado, yo estoy engrilletado, fui capturado, no puedo salir de aquí, probablemente, y era lo que iba a pasar, voy a morir en un tiempo más, pero la palabra de Dios, Timoteo, no está presa. Hermanos, qué declaración tan gloriosa del apóstol Pablo. Los imperios pasan, los dictadores mueren, las leyes humanas intentan censurar la verdad siempre. Los pastores pueden ser encarcelados, pueden ser censurados, pueden ser silenciados, pero la palabra de Dios nunca va a ser encadenada. La palabra de Dios nunca va a ser apresada. El evangelio siempre va a correr, va a ser libre. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios, del rey que gobierna, es mayor que el poder y soberanía de cualquier rey, país, imperio, nación. Si Dios ha hablado, su palabra correrá. Su palabra hará su obra y no volverá a él vacía. Y él será glorificado a través de la predicación de su palabra. Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Yo estoy encadenado. Entonces no pongas tu esperanza en mí, Timoteo. No pongas tu mirada en mí. Porque probablemente, como cualquiera de nosotros, Timoteo admiraba mucho al apóstol Pablo. Pero no pongas tu mirada en mí. Yo estoy encadenado, yo voy a morir. No pierdas tu esperanza. Tú lucha como un soldado, como un atleta, como un labrador. Predica la palabra, porque yo puedo estar encadenado, pero la palabra de Dios no está presa. Y sabiendo que la palabra de Dios está libre y Dios tiene un pueblo, y el amor de Pablo por el pueblo de Dios le lleva a decir esto. Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto por amor de los escogidos. Y aquí vemos la verdadera teología, hermanos, de la elección divina, de la elección soberana de Dios. La elección soberana no es un debate teológico el cual debemos discutir en una biblioteca. No es para eso. La elección divina, como muchos dicen, es un combustible para las misiones. Es un combustible para predicar el evangelio, para que nosotros vamos a predicar al pueblo de Dios que está allá afuera. Porque como Dios dijo en Corinto, creo ahí en Hechos capítulo 18, que Dios tenía mucho pueblo en ese lugar. Pablo debía quedarse ahí porque él tiene mucho pueblo en ese lugar. Y si él no ha venido aún por nosotros es porque hay mucho pueblo afuera. Por tanto, Pablo dice, todo lo soporto por amor de los escogidos. O sea, el saber que Dios eligió soberanamente a muchos para salvación que nosotros no conocemos debe ser un combustible, un motor para nosotros para ir y predicar el evangelio a esos escogidos, para que ellos crean, porque ellos no van a ser salvos así nomás, sino que Dios también determinó la forma en que ellos van a ser salvos y Dios, dice la palabra, agradó a los creyentes salvar a los pecadores por la locura de la predicación. ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? Dice Romanos 10. Entonces la elección, el saber que Dios escogió a muchos para salvación, es un motor para Pablo para predicar el evangelio. Yo estoy sufriendo esto, yo soporto todo esto, le dice Timoteo, por amor de los escogidos, por amor del pueblo de Dios, por amor de aquellos que van a creer, para que ellos también vengan al conocimiento de la verdad, para que ellos puedan conocer el evangelio, para que ellos puedan ser salvos. Entonces la doctrina de la elección, hermanos, no es para dejarnos pasivos. Dios va a salvar a sus escogidos. No, es para predicar el evangelio porque hay mucho pueblo de Dios allá afuera. Hay mucho pueblo. La soberanía de Dios en la salvación es la garantía del éxito en nuestra predicación.
Que Dios es soberano y que Él salva, es lo que nos lleva a predicar con valentía, con denuedo, porque sabemos, confiamos en que su evangelio va a salvar a los pecadores. Versículo 11 al 13, en estas palabras finales, vemos el himno de la fidelidad. Los eruditos aquí concuerdan en que Pablo está citando aquí un himno de la iglesia primitiva. Dicen que está citando un himno que la iglesia cantaba o una confesión litúrgica bautismal. O sea que los creyentes confesaban en el bautismo. Usted sabe que cuando los creyentes iban al bautismo después de creer, tenían muchas confesiones de fe o algunas confesiones de fe donde hacían su declaración, su testimonio de fe en la iglesia primitiva para decir yo soy un cristiano, el Señor me ha transformado. Y todos concuerdan en esto, que Pablo está citando o un himno de la iglesia o una confesión de fe. Y comienza con esta formulación que es muy importante en los escritos de Pablo: palabra fiel es esta. O sea, una invitación a prestar atención a esta gran verdad de la Escritura. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. O sea, 4 declaraciones condicionales que están aquí en este texto. Hay un paralelismo poético en lo que hace Pablo aquí. Las 2 primeras son promesas de recompensa y las 2 últimas son advertencias de juicio y consuelo. Dice, primero, si somos muertos con Él, ¿qué pasará? También reinaremos con Él. Si sufrimos, o sea, si perseveramos, eso quiere decir, la palabra sufrir, recuerden que la expliqué la semana pasada, antes pasada, si sufrimos, si perseveramos, si resistimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a analizar un poco estas frases. Si somos muertos con Él, también reinaremos con Él. Esto nos lleva directamente a Romanos 6, porque habla de nuestra unión vital, la unión mística que tenemos con Cristo. Cuando nosotros pusimos nuestra fe en Él, morimos a nuestra vieja vida. Algunos señalan que puede estar hablando del martirio, de cuando los creyentes morían con Él. Si nosotros somos muertos con Él, bueno, hay esperanza. Está diciendo, tenemos esperanza de que vamos a vivir con Él. Si tú mueres por la causa de Cristo, vas a vivir con Él. Pero la mayoría, y concuerdo yo con estos comentaristas también, señalan de que está hablando de morir a nuestra vieja vida, al pecado. Cuando nos hemos unido vitalmente con Cristo, cuando hemos creído en Él, hemos muerto con Cristo, como dice Romanos capítulo 6. Por lo tanto, la resurrección de Cristo también opera ya en nosotros y se consumará en esa gloria futura. Si morimos con Él, o sea, si hemos muerto en Cristo, también resucitaremos con Él. Con Cristo morimos en la salvación y con Cristo resucitamos. O sea, hay una promesa, hermanos, que si tú has creído al Evangelio, que si tú has muerto con el Señor, tú vas a vivir con Él eternamente. Vivirás con Él para siempre. Entonces, esta verdad cantaba o esta verdad confesaba la iglesia desde los primeros siglos. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, luego dice la segunda parte, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y la palabra ahí que usa Pablo para referirse a sufrir, como les decía, es perseverar bajo una gran carga. Es perseverar, es resistir. Esto nos enseña que no hay corona sin cruz, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces el camino a la gloria es un camino difícil, es un camino en el cual debemos perseverar. Si tú llevas muchos años en la fe, yo lo he dicho varias veces, se lo he comentado, he contado historias. Si tú llevas muchos años en la fe, yo llevo 25 años en la fe, he visto a muchos quedar en el camino.
He visto a muchos apartarse del camino. Porque en este camino difícil debemos perseverar. Y sabemos que es Dios quien nos preserva, quien nos ayuda en nuestras debilidades y nos permite perseverar en Él. Entonces, si perseveramos, si sufrimos, bueno, también reinaremos con Él. Hay promesas. Hay promesas de que esa corona de la vida la recibiremos en el día final cuando Él se manifieste, cuando Él venga. Y luego nos da una advertencia, este himno de la iglesia primitiva, una advertencia contra la apostasía. Porque dice luego, si le negáremos, Él también nos negará. Y esta es una advertencia en contra de la apostasía porque podemos citar las palabras de Jesús. Ahí en Mateo capítulo 10, donde Jesús dice que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, si alguien le da la espalda al Señor de forma definitiva, el Señor también le negará en el día del juicio. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces, quien le niegue a Él, Él también le negará. Él también le negará. Entonces hay una advertencia en contra de la apostasía. Y recuerdo, tenemos mucha advertencia contra la apostasía en la Escritura. Hebreos está llena de ellas. El capítulo 10, recuerdo, cuando dice que si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y dice que hay una horrenda expectación de juicio, de hervor, que ha de devorar a los adversarios. Y si pisoteamos el nombre del Hijo de Dios, es terrible, porque no podemos caer en manos del Dios vivo, ¿cierto? Y sobrevivir, porque horrenda cosa es caer en sus manos. Entonces, si le negáremos, Él también nos negará. No podemos jugar con el pecado. Y está hablando a personas que dicen ser creyentes, no está hablando a inconversos. Las advertencias contra la apostasía no son contra no creyentes, son contra personas que profesan la fe, que dicen ser creyentes, pero un día se apartan. Un día abandonan la fe. Es por eso que tenemos la advertencia también ahí en el Sermón del Monte, cuando el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el verdadero creyente se evidencia a través de los frutos de su obediencia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Entonces, dice el Señor, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, es una advertencia para examinar nuestro corazón, para mirarnos, para ver si realmente estamos en la fe de Cristo. Hay advertencia contra la apostasía en la Escritura. Y luego, al final de esta poesía, al final de este himno, vemos el clímax de la gracia y la fidelidad de Dios. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Expliquemos un poco esto, expliquemos un poco esta verdad, porque puede ser malinterpretada. Algunos han pensado erróneamente que si nosotros somos infieles, y aunque vivamos en pecado, y aunque fallemos al Señor, de todos modos nos vamos a salvar porque Él es fiel, porque Él es bueno. No es la idea del texto. No es la idea del texto. Porque contradice lo que dice la parte anterior, que si le negáremos, Él también nos negará. Entonces, si caemos en la apostasía, Él nos va a negar en el día final. La fidelidad de Dios en este texto tiene una connotación mucho más elevada y soberana de creer que simplemente Dios nos va a perdonar cuando pecamos, cuando fallamos, cuando somos infieles a Él. Lo que está diciendo este texto es que el carácter de Dios, la fidelidad de Dios, hermanos, no depende de la conducta humana. No depende de lo que tú y yo hagamos. Dios no reacciona al hombre. Dios actúa conforme a su propio ser de una manera inmutable. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no es pasible como nosotros. Él es un Dios impasible que no reacciona
a nosotros, a lo que nosotros hacemos. Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su justicia, por eso castigará al incrédulo. O sea, ese permanece fiel, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo, puede ser una connotación negativa para nosotros, porque por nuestra infidelidad, Él va a permanecer fiel a su pacto y a su justicia y nos va a castigar. Y Dios es fiel también, y también es consolador por esto, porque Dios es fiel a su pueblo. Dios es fiel a los suyos, a sus hijos. Dios no puede dejar de ser Dios. Él no puede mentir, Él no puede fallar, Él no puede quebrar su promesa. Tu debilidad como cristiano no disminuye su poder. Nuestra fe tambaleante no lo mueve de su trono. Él permanece fiel. No es que podemos jugar con el pecado, porque si jugamos con el pecado y nos apartamos de Dios, no podemos decir que Él nos va a perdonar, porque dice el texto que Él nos negará si nosotros le negáremos. Pero sí dice que Él permanece fiel si nosotros fuéramos infieles. O sea, a pesar de nuestro pecado como creyentes y nuestro dolor por el pecado, hermanos, podemos confiar en Él y podemos volvernos a Él, podemos volvernos al Evangelio y confiar de que Dios es fiel, de que su amor no está basado en nosotros mismos, en nuestros méritos, sino en Él mismo y su fidelidad. Él es fiel a su pacto. Él hizo un pacto con nosotros en Cristo Jesús. Ese pacto de gracia. Entonces, Él no depende de nosotros. Dios permanece fiel. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mis hermanos, esto nos ayuda y nos consuela a nosotros en nuestras debilidades. Nos ayuda a nosotros como cristianos. Cuando fallamos, cuando no cumplimos como debiéramos cumplir como creyentes, cuando fallamos en lo que hemos hablado tanto el jueves como en la reunión de varones, en nuestros altares familiares, en levantar el nombre de Dios en alto en nuestra familia, cuando flaqueamos en nuestra santidad, cuando tenemos derrotas en contra del pecado, cuando nos llenamos de ansiedad en nuestros corazones, entonces podemos recordar que Él permanece fiel y volvernos a Él de todo corazón. Y examinemos un poco esta tarde ya de cómo se ha manifestado esa fidelidad de Dios en nuestras vidas diariamente. ¿Cómo se manifestó hoy la fidelidad de Dios en tu vida? ¿Cómo se manifestó esta semana la fidelidad de Dios? Y examinar cuándo nosotros hemos sido infieles para con Él. Hermano, Él es fiel aún cuando tropezamos con nuestros pecados. ¿Usted recuerda la tremenda historia de Pedro, por ejemplo? Jesús le advirtió a Pedro que Él lo negaría. Tenemos una advertencia de Jesús cuando Él le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Qué palabras tremendas de Jesús ahí, ¿cierto? Eso es tremendo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar, decía Pedro. Yo nunca lo haré. Pero horas más tarde, ni siquiera ante Pilato, sino ante una simple sirvienta, Pedro le negó. Es una persona que no le podía hacer ningún daño. No era Pilato para matarlo en ese mismo momento, sino una sirvienta. Le pregunta: ¿eres tú de ellos? Y Pedro niega a Jesús. Y luego dice que lo hizo con maldición y negó 3 veces conocer a su maestro. O sea, fue flagrantemente infiel. Rompió su promesa, sus palabras, lo que Él había dicho: yo no me voy a escandalizar, yo no te voy a negar. La pregunta es: ¿qué hizo el Señor, hermanos? ¿Qué hizo el Señor? ¿Buscó otro discípulo? ¿Lo desechó para siempre? No, el Señor lo restauró, porque la fidelidad de Dios no depende de nuestras obras, sino de su carácter. Depende de sí mismo. Y cuando Jesús resucita, le dice
a las mujeres, vayan a decir a los discípulos, y a Pedro. Y después Jesús lo restaura, acercándose a él, ahí en la fogata, en la playa, comiendo pescado. Y le dice a Pedro, ¿me amas? Y comienza a restaurar el corazón de Pedro y vemos la fidelidad del Señor a pesar de nosotros. ¿Cuántas veces tú has experimentado esa fidelidad del Señor a pesar de ti? Esas veces que el Señor te ha restaurado y has visto su mano en tu ayuda a pesar de que tú no lo mereces. Cuando tu corazón ha estado roto, cuando volviste a caer en el pecado que prometiste no volver a caer. Y volviste una y otra vez y has visto la fidelidad del Señor. Cuando pensaste que Dios ya no te escucharía otra vez, no te perdonaría otra vez. Cuando pensaste que su gracia se había agotado, pero Él vuelve a renovar su misericordia. Él vuelve a renovar su gracia. Por eso dice que podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, en su gracia que es inagotable. Hermanos, Dios no nos ha desechado. Cuando si fuera por nuestras obras ya debería habernos desechado, exterminado incluso. Pero su fidelidad nos atrajo nuevamente al arrepentimiento. Nos llevó a la fuente de gracia inagotable que es Jesucristo. Como cantamos, su gracia es mayor. Su gracia es más grande, más alta que nuestra caída, que nuestro pecado. Él es fiel también en medio de nuestras crisis de fe, nuestras dudas. Quizás los nuevos convertidos, los que llevan poco tiempo en el Señor, aún no han experimentado, algunos quizás, aunque lleven muchos años, pero esas crisis de fe donde has estado a punto de apartarte o te has apartado incluso temporalmente del Señor. Yo las he vivido durante mi vida como cristiano. Y se han manifestado pecados en mi vida. Hay una parálisis espiritual de fe, donde ya no quieres congregarte, donde has dejado de congregarte. Nos volvemos infieles, dejamos de creerle a Dios. O a veces en medio de dificultades, ¿cierto? Cuando comenzamos a dudar de nuestra fe, crisis financieras, y nos vamos al hoyo y ya no vemos esperanza. Una enfermedad, el médico nos dijo, estás enfermo. Algunas situaciones nos llenan de miedo y comenzamos a dudar del Señor. Comenzamos a preguntarnos, ¿de verdad Dios tiene el control? Porque es fácil decir Dios es soberano cuando está todo bien. Pero cuando estamos en adversidad, en dificultades, ahí verdaderamente se prueba si nosotros creemos en la soberanía de Dios. Martín Lutero, este gran reformador, pasó momentos de depresión, de mucha depresión. Bueno, usted ve que muchos grandes hombres de Dios pasaron situaciones muy difíciles. Por ejemplo, Spurgeon vivía con depresiones continuas. Y él tenía que en ocasiones irse, su refugio era una casa en Francia. Él estaba en Inglaterra. Una casa en Francia donde él se refugiaba para poder orar, pasar tiempo con Dios y poder pasar esos tiempos de depresión muy difíciles en su vida. Pero Martín Lutero también pasó por periodos de depresión y dudas que dice historiadores que a veces pasaba días en cama, afligido, creyendo que Dios lo había abandonado. Bueno, uno ve la tremenda oración que él hace cuando se va a presentar en la dieta de Worms y hace esa oración. Cuando él pide un día, cuando le dicen que se retracte de todo y pide un día, hay una oración tremenda donde derrama su corazón delante de Dios pidiendo misericordia, pidiendo ayuda y el Señor lo renueva con valentía. Pero en muchas ocasiones él estaba dudando también del poder de Dios y pensando que la reforma fracasaría. En una ocasión su esposa, Catalina, se vistió de luto, de negro. Y cuando Lutero le preguntó quién se había muerto, ella respondió con ironía, por la forma en que actúas y te quejas, pensé que Dios había muerto. Y ese choque, esa confrontación de su esposa, volvió a la realidad de Lutero. Y muchas veces, hermanos, vivimos
nuestra vida como si Dios no existiera, como si el Dios soberano y fiel no permaneciera fiel en todas las circunstancias de nuestra vida. Y tenemos crisis de fe y desánimos. ¿Qué pasó con Lutero? ¿Dios lo destruyó por dudar? No, Dios lo usó, permaneció fiel y lo llevó a hacer esa gran obra que hizo, que provocó lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Y le dio fuerza para escribir también ese gran himno que hoy cantamos, ¿cierto? Que se llama Castillo Fuerte, nuestro Dios, defensa y buen escudo. Entonces, hermanos, quizás tú has estado a veces triste, a veces afligido, a veces aproblemado, a veces desanimado, a veces seco espiritualmente, a veces quizás en tu habitación llorando a solas, pensando que Dios se ha olvidado de ti, quizás dudando porque hay incredulidad en tu corazón. A lo mejor quisiste soltarte como el niño de la mano del Señor, pero Dios sigue tomándonos la mano. Les he contado que me encanta el Salmo 73, la historia de Asaf. Y Asaf dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con lo limpio de corazón, pero por poco, dice él, deslizaron mis pasos. Por poco, casi caí. Asaf era un creyente, pero comencé a desviar mi mirada de Cristo, del Evangelio, y comencé a poner mi mirada en los impíos, y vi cómo los impíos prosperaban, vi que no les pasaba nada, que ellos vivían sin Dios y nada les acontecía, y yo que soy creyente estoy sufriendo, estoy en aflicción. Pero luego dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entrando en la presencia misma de Dios, comprendí el fin de ellos. Y dice él, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Pero luego dice, ahí estoy tratando de recordar el verso, pero dice, siempre estuve contigo. Y le dice el salmista ahí, me tomaste de la mano derecha. O sea, ahí ponía el ejemplo otra vez de un niño que se quiere soltar del padre, ¿cierto? Cuando hay un cruce peligroso y el padre lo tiene de la mano, estamos en la calle y yo tengo de la mano al niño ahí para que no se suelte, porque el niño quiere soltarse, quiere ir a jugar y es peligroso. Así somos nosotros como niños que queremos soltarnos constantemente de la mano del Señor. Pero la fidelidad de Dios hace que Él no nos suelte, que Él nos tome con fuerza y nos mantenga ahí en esos momentos donde nosotros queremos huir de Él, donde nosotros queremos alejarnos de Él. ¿Cuántas veces has querido tirar la toalla, hermanos? Hermano, hermana. ¿Cuántas veces has querido alejarte de Dios, pero Dios te ha tomado de su mano para que tú no te sueltes? Porque Él nos preserva, porque Él es fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Es su esencia, su naturaleza, su ser. Si Él fuera infiel, entonces dejaría de ser Dios. Él nunca nos ha soltado. Él nos ha provisto diariamente el pan. Él nos ha mantenido los latidos de nuestro corazón. Él a veces en medio de tu desánimo ha usado a algún hermano de la iglesia para llamarte, para hablarte, para animarte, para confortarte. Y el Señor aumenta tu fe a través de su palabra. Hermanos, el Señor es fiel con esta iglesia a pesar de nosotros, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de las cosas que podamos hacer mal como iglesia, el Señor es fiel. Y seguirá siendo fiel. Aunque muchos abandonen la fe, apostaten la fe, incluso pastores, Dios seguirá siendo fiel con su pueblo y con su iglesia. Dios seguirá permaneciendo fiel. ¿Por qué estamos aquí sentados en el año 2026 hoy? Porque Dios es fiel. Abriendo la misma Biblia que abrían los creyentes hace siglos atrás. Cantando himnos, muchos de ellos que se cantan desde el 1500, 2600. Los hombres pasan, pero el Señor permanece fiel. Permanece fiel con su pueblo. Entonces, hermanos, el llamado de Pablo a Timoteo es a confiar en el Evangelio, a confiar en las promesas de Dios. Y es un llamado también para nosotros, no a vivir una vida cristiana laxa, relajada,
No malinterpretemos este texto, porque Dios es fiel, entonces podemos vivir como queramos. No, el hecho que Dios sea fiel cuando nosotros somos infieles, hermanos, no es una licencia para pecar, es un argumento poderoso para derretir nuestro corazón, para mirar su fidelidad y para apartarnos del pecado y para decir, no quiero ser más infiel a ese Dios que permanece fiel. No quiero ser más egoísta, no quiero ser más egocéntrico, orgulloso. Y apartarme de Él cuando Él ha sido tan fiel para conmigo. ¿Cómo podríamos ser infieles, hermanos, a un Dios que ha sido asombrosamente fiel con nosotros? ¿Cómo tenemos el descaro de ser infieles cuando Él ha sido tan bueno? Entonces, si te encuentras cansado, si te encuentras abatido, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate del Evangelio y acuérdate de la fidelidad de Dios. Acuérdate de que Jesucristo murió para pagar tu infidelidad. Acuérdate de que Jesucristo resucitó para garantizar tu victoria y tu vida eterna. Y acuérdate, aunque nosotros somos cambiantes, volubles, Él permanece fiel. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no solo ahora, recuérdalo, sino recuérdalo en medio de las tormentas. Recuérdalo en medio del desánimo. Recuérdalo en medio del enfriamiento espiritual, que Él permanece fiel. Y volvámonos a Cristo de todo corazón. Oremos.